por estar aquí, por vuestra asistencia esta tarde en este día pues tan importante, el 2 de junio, que es el Día Mundial de Acción por los Trastornos de la Conducta Alimentaria. Y como cada año, pues la Clínica CTA está aquí poniendo su granito de arena y realizando pues una jornada para acercar un poquito más la realidad de los TCA, y además tenemos este año pues un tema muy chulo y muy importante que se llama Rompiendo el estigma de los TCA. Yo simplemente entro aquí a presentar un poquito la jornada. Yo soy Mar y soy la subdirectora de la clínica, soy psicóloga. Y bueno, realmente la que va a realizar la ponencia, esta ponencia tan chula, porque os va a gustar mucho, es la psicóloga Lucía Carrión. Ella es terapeuta, por supuesto, especialista en TCA, individual y grupal. Lleva grupos en hospitalería como imagen corporal y emociones. Y además, bueno, pues está formada en el BIP, que es un programa de prevención de imagen corporal, que es el más validado. Y nos va a acercar la realidad de los TCA de una manera pues muy cálida, muy humana, y de una manera muy importante pues nos va de manera práctica a llevar a un viaje para saber cómo acompañar a personas pues, que tienen este trastorno, porque la comprensión y el acompañamiento y nuestra mirada hacia ellos tiene un impacto enorme en su realidad y en su tratamiento. Así que a todos los que vayáis a ver esta ponencia, sé que os va a aportar mucho, porque siempre nos preguntáis cómo podemos ayudar, cómo podemos acompañar, cómo podemos entender. Pues esta es una de las ponencias que son indispensables, porque además nos va a llevar por un viaje de entender los TCA, pero no solo los TCA en general, lo que es el trastorno en sí, sino también un área muy importante que os gusta mucho, que es la imagen corporal. Comprenderla, profundizarla, entenderla bien para poder tener esa mirada cálida y humana y amorosa que es tan necesaria para la recuperación de los pacientes. Así que bueno, yo ya me retiro y os dejo con ella, que inicie la ponencia. Y eso sí, al final de la ponencia vamos a dejar un espacio de tiempo por si queréis comentar algo, si tenéis alguna pregunta, abriremos un poquito de debate. Así que nada, no me extiendo más y os dejo con ella. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a ti, Mar, y gracias por estar aquí la tarde de hoy, dedicando este ratito a ver esta webinar y a profundizar un poquito más, ¿no?, en lo que supone pues, los trastornos alimentarios, pero no solo eso, sino todo lo que puede haber debajo, ¿no?, de este problema que es tan complejo. Entonces, bueno, estamos aquí para hablar sobre este tema del estigma de los trastornos alimentarios, y voy a empezar enseñándoos un poco el índice y lo que vamos a ir abordando el día de hoy, y ya después profundizamos un poquito más en todo eso. Y bueno, vamos a empezar con una pequeña introducción a algunos de estos conceptos y a ver de qué manera todo esto se da, nos influye, para pasar a entender los trastornos alimentarios, pero no como únicamente esas etiquetas diagnósticas, sino como la profundidad que conllevan, ¿no? Hablaremos un poquito sobre el estigma, sobre qué es esto, sobre cómo se construye, sobre las consecuencias que tiene en nuestras vidas. Y bueno, algo fundamental que considero que da mucho marco, ¿no?, a cómo todos estos problemas están a día de hoy y cómo influyen, es el contexto sociocultural en el que nos encontramos y en consecuencia, cómo se conforma la imagen corporal y muchos matices, ¿no?, que están aquí incluidos. Será también importante pararnos un poquito a ver los costes que el sistema centrado en el cuerpo en el que vivimos tiene, ¿no? Y pasaremos a ver, pues, de una forma un poco más llevada a nuestra realidad, cuál es la responsabilidad que implica estar en este mundo, en esta sociedad, coexistiendo con estos problemas, ¿no?, que son tan extendidos y tan complejos. Y bueno, acabaremos, antes de pasar a esas dudas y preguntas de las que Mara hablaba, pues reflexionando un poquito sobre lo que hemos visto y planteando algunas cuestiones que considero importantes en este viaje. Entonces, pasando a ello, me gustaría empezar esta introducción con esta frase, ¿no?, que me parece muy potente, de que todos tenemos en realidad una historia con nuestro cuerpo, y en esta línea me gustaría invitaros a pensar
en la primera vez que recordáis haber sido conscientes de vuestro cuerpo o haber sentido que esta apariencia decía algo sobre vuestro valor. Y, bueno, de la mano de eso, ¿no? Me gustaría que pudierais pararos un momentito a ver de dónde pudo venir ese mensaje, quién os enseñó en vuestra historia, qué cuerpos eran válidos, cuáles no tanto, de qué manera fuimos aprendiendo, ¿no? De qué manera teníamos que mostrarnos, qué nos acercaba al éxito, qué nos alejaba de él, cómo debía ser nuestra relación con la comida, cómo debíamos controlar o no algunos aspectos. Y esto me parece fundamental para plantear, ¿no? Que es que estos problemas con el cuerpo, con la comida, que tienen tanto que ver, ¿no? Con el desarrollo de los trastornos alimentarios, no aparecen de la nada, sino que aprendemos en contextos en los que nos encontramos con el objetivo final de sentirnos válidos, sentirnos parte de, y todas estas otras cuestiones que están ahí en esa parte de abajo del iceberg, ¿no? Y que resultan muy invisibles, pero que ayudan a entender que los trastornos alimentarios no son únicamente conductas alimentarias, sino que son en cierta manera intentos de responder a este sufrimiento, a este dolor, a este miedo, a la necesidad de pertenecer, de sentirnos queridos, de sentir que valemos, ¿no? Y cuando nos encontramos en la tesitura de no tener herramientas o de no saber muy bien cómo lidiar con todo esto, unido a otros muchos factores, ¿no? Puede ser que empiecen a tener lugar algunas conductas que nos hacen sentir que nos acercamos un poquito ahí, ¿no? Aunque sea a corto plazo, pero que luego tienen unos costes muy perjudiciales sobre la propia salud, sobre la propia vida, ¿no? Con todo lo que podemos entender como parte de vivir. Entonces, una vez planteado esto, me gustaría hablaros un poquito de los trastornos alimentarios más allá de esta etiqueta diagnóstica, ¿no? Y es que todos aquí creo que entendemos que los trastornos alimentarios pues son problemas caracterizados por un comportamiento patológico frente a la ingesta alimentaria, por una obsesión con el control del peso, del cuerpo. Y bueno, también es importante tener en cuenta en esto, ¿no? Que son de origen multifactorial, que no hay una causalidad en tanto que vivimos algo, desarrollamos un trastorno alimentario, sino que hay muchas variables que si aparecen de la mano pueden suponer ahí un pequeño caldo de cultivo, ¿no? En el que en un momento dado que aparezca una variable concreta se dispare el intento de acercarnos a esa vida mejor por medio de todas estas conductas que son tan problemáticas, ¿no? Pero más allá del diagnóstico que el conjunto de síntomas presente la persona, estos diagnósticos describen patrones y no personas. Entonces, es muy importante tener en cuenta que es que las conductas que están presentes en esas personas tienen una función, responden a una necesidad. Entonces, lo visible que estaría en esa puntita de arriba del iceberg que antes hemos visto, que podría ser todo ello relacionado con la comida, con el control del peso, es tan solo esa puntita del iceberg de toda la profundidad mayor. Entonces, por explicar un poco la base de todo esto, ¿no? Me gustaría hablaros sobre dos conceptos o una forma de entenderlo que considero muy importante, ¿no? Y es la distinción entre forma y función de la conducta. Y cuando hablo de forma, quiero hacer referencia a lo que hago, ¿no? A la conducta que aparece, que puede ser visible o puede ser invisible, ¿no? Y estar más relacionada con los pensamientos o con las formas de evitar o no que esa persona puede estar teniendo en su vida. Entonces, em, por un lado está esa forma, que es lo que hago, la conducta que aparece, y por otro lado está la función de esa conducta, el para qué está presente. Y para ejemplificar un poco esto, me gustaría poner el ejemplo de, por un lado, algunas conductas que pueden tener una misma forma, pero una función completamente distinta, y por otro lado, otras conductas que pueden tener una función muy similar, pero una forma completamente distinta. Y voy a empezar poniendo el ejemplo de leer, ¿no? Y es como el típico ejemplo que puede utilizarse para ver que creo que todos podéis imaginaros a una persona que salga de trabajar y que llega a su casa y que se ponga a leer en el balcón mientras le dais la brisita, ¿no? Y que sea su momento de disfrutar del día, su momento de estar presente, de tener ahí un ratito que dedicarse, ¿no? Pero creo que también podéis imaginaros a una persona
que recurra a la lectura como manera de escaparse de su realidad, de encerrarse ahí en otras historias, ¿no? De encerrarse en su habitación a leer y poder pasar horas y horas, o aunque sean 10 minutos, ¿no? Pero que aunque sea la conducta similar de coger un libro y ponerse a leer, podemos ver aquí que la función es completamente distinta. Y si ponemos algún ejemplo relacionado con la comida, podemos ver, ¿no? Podemos imaginarnos a una persona que deje de comer cierto alimento porque está haciéndose unas pruebas y puede ser alérgico, ¿no? Puede sentarle mal. Y podemos también ver a una persona que deje de comer ese alimento por ese miedo a engordar o por cuestiones relacionadas con calorías o lo que sea. Y vemos que la conducta es la misma, pero lo que la mueve es completamente distinto. Y si pasamos al otro ejemplo, ¿no? De ver conductas con una misma función, pero una forma súper distinta, os invito a pensar de qué manera hoy cuando lleguéis a casa o colguemos esta reunión, de qué manera os cuidaríais, qué podríais hacer por dedicaros un ratito. Y me atrevo a adivinar que muchas de las cosas que aparecen en vuestra cabeza pueden ser completamente distintas, pero la función que hay debajo de ellas es la misma, la de dedicaros ese ratito, ¿no? Y si es en un sentido más complejo, creo que también podemos imaginarnos a una persona que está sufriendo mucho y que está dispuesto a hacer lo que sea por escaparse un poco de ese sufrimiento, ¿no? Y podemos imaginarnos que al amparo de esa función podrían aparecer conductas como dormir, como consumir sustancias, como intentar controlar la comida y su cuerpo y como autolesionarse o un abanico súper amplio de cosas muy distintas, pero que en realidad responden a la función que hay debajo, ¿no? Y el objetivo en realidad que podemos encontrar en las personas que presentan este tipo de problemas de los cuales hablamos, ¿no? Con la comida y con el cuerpo, viene a ser el de intentar tener una vida mejor, entendiendo esto como una vida en la que se sientan más aceptadas, más queridas, más plenas, más válidas, ¿no? Y aunque hay veces que resulta desde fuera complicado entender, ¿no? Ver a una persona sufrir de esta manera y únicamente ver los costes que tiene y no entender por qué sigue manteniéndose, podemos ver o podemos adivinar que estas personas mantienen esa conducta porque sienten que de esa manera se acercan un poquitín a ese ideal que atribuyen a conseguir todo esto que entienden como parte de una vida mejor. Ahora, después eso se acaba convirtiendo en una jaula de la que es muy complicado salir, ¿no? Expongo esto con la intención de ver que la idea que tenemos es la de intentar de redirigir nuestra mirada al para qué de las conductas que vemos, ¿no? Y en no quedarnos con simplemente lo que esa persona está haciendo pues esto puede dar lugar a mucho juicio, ¿no? Sobre eso y a darnos cabezazos muchas veces contra eso. Y en lugar de quedarnos con esa conducta aislada, considero fundamental recoger esa función, ¿no? Y entender esa conducta en ese contexto, en la historia de esa persona, porque eso enriquece mucho la manera en la que podemos ver el sufrimiento de esa persona. Y por hacer esto un poquitín más práctico, me gustaría contaros un caso planteado de distintas maneras y, bueno, que vayamos viendo un poco el impacto que esto puede tener o no. Y en esta línea me gustaría, en un primer momento, hablaros poniendo el foco en esta forma, no únicamente en las conductas que aparecen, me gustaría hablaros de este caso inventado de Laura. Y bueno, Laura tiene 21 años y desde hace meses evita comer con otras personas, cuenta calorías, se pesa varias veces al día y hace ejercicio incluso cuando está agotada. Cuando siente que ha comido demasiado, restringe aún más al día siguiente. Pasa mucho tiempo hablando de su cuerpo y pidiendo a sus amigas opinión sobre si ha engordado o no. Desde fuera, lo que más llama la atención son las conductas alimentarias y el constante control sobre su cuerpo. Si yo os planteo este caso y lo escucháis y os imagináis a Laura, ¿qué os evoca? ¿Qué sensaciones os aparecen? Después, en ese espacio de comentar o de dudas, si queréis, comentamos un poquito todo esto, pero me gustaría que os quedarais con lo que os ha parecido ahora y que en oposición o en la otra cara de la moneda, ¿no? Paráramos un momentito a ver este mismo caso, intentando llevar esa mirada a la función, al para qué eso está presente en ese momento, ¿no? Y aquí veríamos que pues, Laura tiene 21 años y vive con una sensación constante de inseguridad y de miedo al rechazo.
describe que cuando siente que controla la comida o nota cambios en su cuerpo, aparece una sensación momentánea de calma, de orden y valía personal. Hablar continuamente de su cuerpo y buscar validación externa le ayuda a reducir temporalmente la duda sobre si es suficiente o aceptable para los demás. Y la restricción y el ejercicio no aparecen solo como conductas relacionadas con la comida, sino como intentos de acercarse a sentirse un poco más segura, querida y con control de ella misma. Me gustaría que también os pararais ahí un momentito a ver qué os evoca este caso, qué os evoca esta situación en la que Laura se encuentra, qué sensaciones aparecen. Y por poner una situación, un resumen del caso frente al otro, me gustaría que os pararais un momentito a ver si sentís que hay alguna diferencia en una manera de enfrentarnos a la situación y la otra. Si sentís que el impacto en vosotros es el mismo al escucharlo. Y, y en línea con eso, ¿no? Pues plantearos a ver, ¿se me ha ido esto? Mar, ¿tienes el control? Me sale que alguien ha cogido el control del power. Yo no. A ver si puedo volverlo a compartir, perdón. Sí, inténtalo volver a compartir. Sí. A ver. ¿Está de nuevo? Se ve bien. ¿Sí? Vale, perfecto. Bueno, perdón por la interrupción. Nada, eso. Retomando un poco esto, os invito a ver, ¿no? Que si pudiéramos tener esta narrativa un poquitín más presente en nuestras vidas, pues si creéis que podría tener un impacto de alguna manera o no. Y es que la mirada se va normalmente a lo que más entrenado tenemos o a lo que más acostumbrados estamos a hacer, que es mirar las formas y las conductas que vemos a simple vista, ¿no? Y eso hace que sea mucho más complicado mirar esa profundidad. Entonces, viendo esto y después de escuchar el caso de Laura, quizás nos dan un poco más de ganas, ¿no? De tener más presente esta mirada de comprensión, pero será normal que fuera de aquí la mirada vuelva a irse a esa forma y volvamos un poco a nuestro ruido diario y a la forma en la que tendemos a entender estas cosas. Pero bueno, quizás lo importante de esto es intentar tenerlo un poquitín más presente y ver si podemos tener algunos recordatorios, ¿no? De mirar en esta profundidad de la que estamos hablando y notar el impacto que eso puede tener, ¿no? En nuestras vidas. Entonces, con esto me gustaría que pasáramos a mirar un poquito este tema del estigma y antes de profundizar un poquito en lo que esto es o no, me gustaría que viéramos, ¿no? Como, bueno, creo que todos entendemos en mayor o menor medida que esto tiene una profundidad muy compleja, ¿no? Pero aun con todo lo que hemos visto, sin darle demasiadas vueltas, ¿qué imagen nos puede venir a la cabeza cuando pensamos en una persona que tiene un trastorno alimentario? ¿Quién creemos así a bote pronto que puede presentarlo? ¿Cuántas veces hemos escuchado comentarios que juzgan, minimizan el sufrimiento? Incluso hemos podido llegar a hacerlos nosotros, ¿no? Y es que esto es algo que es transversal un poco, ¿no? Es una mirada que hemos ido aprendiendo a tener y ahora pasaremos a profundizar un poquito más, pero el estigma hace referencia a que existe una característica invisible o visible que es socialmente desaprobada por alguna razón y que se considera como negativa, ¿no? Entonces, el hecho de atribuir esto a una persona ya directamente le marca como diferente y le puede señalar dentro de la sociedad. Y esto va de la mano, ¿no? de un abanico enorme de estereotipos, de prejuicios, de discriminación hacia estas personas que poseen la característica que está siendo señalada, ¿no? Entonces, es importante, considero, recalcar que este estigma no nace de forma individual, que es algo que se aprende, que se repite, se normaliza, que de una u otra forma organiza, ¿no? Cómo nos entendemos a nosotros mismos, cómo nos percibimos, cómo percibimos a nuestro entorno. Y en esto algo que tiene un peso enorme son las reglas sociales que nos rodean desde que nacemos, ¿no? Y en las cuales estamos empapados y que aparecen casi sin que nos demos cuenta.
Por otro lado, la importancia del lenguaje, ¿no? De los valores y los juicios que hay escondidos detrás de algunas frases o formas de comunicarnos, ¿no? Ya que podemos ver que el lenguaje en una gran medida construye e influye bueno, construye la realidad en la que vivimos y influye en cómo nos enfrentamos a ella. Entonces, cuando aparece este juicio, ¿no? Y esta mirada que únicamente se queda con la conducta que no entendemos o que, pues, es señalada de alguna manera, no hay mucho espacio para la comprensión del sufrimiento que esa persona puede estar teniendo. Y este estigma puede darse sobre el peso, sobre el cuerpo, sobre conductas alimentarias, sobre el propio concepto de trastornos alimentarios o sobre cualquier otra cuestión que podamos señalar, ¿no? Y esto tiene unas consecuencias muy grandes bueno, en este caso, ¿no? Si nos centramos en la persona, sobre esa persona que está sufriendo, en tanto que aparece un juicio cada vez mayor hacia ellas, y en consecuencia la comprensión se reduce, ¿no? Y eso hace que las personas que están padeciendo este tipo de dolor, pues se sientan muy invalidadas, se invisibilice lo que pueden estar sintiendo, incluso se llega a invalidar, ¿no? Y se refuercen todas estas creencias y reglas que tanto daño hacen. Y esto supone, a fin de cuentas, un enorme mantenedor de estas conductas problemáticas, en tanto que se está dando cabezazos la persona contra esa parte de arriba del iceberg, pero lo que está faltando es esa mirada en profundidad hacia abajo. Y es lo que la persona que está sufriendo eso demanda de alguna manera. Entonces, como llevo repitiendo, ¿no? Desde que ha empezado esta presentación, no tiene sentido entender esto fuera del contexto en el que nos encontramos y en el que vivimos. Y es que la manera en la que miramos nuestros cuerpos, como estamos viendo, ¿no? Pues no aparece de una forma aislada, en tanto que vivimos en una sociedad que constantemente establece estándares sobre cómo deberíamos vernos, cuánto deberíamos ocupar, qué cuerpos son válidos, cuáles no, deseables o no, cuáles nos acercan a un mayor éxito, nos alejan de él. Y en esta línea son muchos, ¿no? Los estándares culturales que tienen un papel muy importante en cómo nos relacionamos con nosotros, con los demás. Y esto en realidad es algo muy cambiante, ¿no? Según el momento histórico en el que nos encontremos, pero eso no quita que tenga un papel muy grande, muy importante. Y de la mano de estos estándares culturales va la presión estética, bueno, a día de hoy está tan presente, ¿no? Sobre todo sobre las mujeres, con unos cánones de belleza muy marcados que van variando mucho en el tiempo. Y, y de la mano de esto, ¿no? Aparece la necesidad de pertenencia o el miedo a esa exclusión, ¿no? Que pueda aparecer. De la mano de esto, dependiendo de cuánto sintamos que encajamos o no en esos estándares, pueden aparecer emociones agradables o desagradables. Y aunque todas las personas estamos expuestas a estos mensajes, no todas las vivimos igual, en tanto que cada historia personal, con las variables que puedan estar presentes en esta, amplía o estrecha el margen de impacto que esto pueda tener sobre nosotros. Y, y bueno, si tenemos todo esto que estamos viendo en cuenta y muchas veces en consulta o aquí en los talleres, ¿no? Ponemos sobre la mesa una cuestión que me parece muy interesante, ¿no? Que es la de que si hubiéramos nacido en una isla desierta, ¿sería igual nuestra relación con el cuerpo a como lo es ahora? ¿Seguiríamos poniendo el foco en nuestras piernas, si son más grandes o menos grandes, si nuestra tripa está más hinchada, menos hinchada? O quizás pasarían a importarnos otras cuestiones, como si corremos muy rápido, si nuestros brazos nos permiten trepar a por un plátano, o no lo sé, ¿no? Creo que ninguno estamos en esa situación, pero sí podemos llegar a imaginarnos que estando libres de todas estas reglas que nos rodean, quizás algo sería un poco distinto, ¿no? Y esto nos ayuda a ver, ¿no? Que muchas veces el malestar corporal que puede aparecer no habla realmente del cuerpo, sino de todo lo que hemos aprendido que este cuerpo significa. Y ahí siento que está un poco la clave, ¿no? A la hora de entender toda esta complejidad que envuelve este concepto de la imagen corporal. Entonces, viendo que la relación con el cuerpo se construye a través de experiencias, mensajes, vínculos, em, cuando hablamos de imagen corporal no estamos hablando únicamente de cómo se ve esa persona, si a alguien se gusta o no se gusta, hablamos de la relación que esa persona tiene con su cuerpo, ¿no? De cómo lo percibe, qué es lo que piensa sobre él, qué emociones le genera, cómo actúa con todo esto.
Y esto nos ayuda a ver, ¿no?, que atraviesa muchísimas cosas más allá de lo estético. Em, Como veíamos, ¿no?, que esta relación con el cuerpo se construye a través de experiencias, mensajes, vínculos. Si profundizamos un poquito más en esto, ¿no?, podemos ver que de la mano de esos mensajes externos, pues todos podemos imaginarnos, ¿no?, algunos ejemplos con respecto a la familia, la cultura, las redes sociales, el deporte, cuestiones relacionadas con el género, algunas experiencias emocionales, ¿no?, como pueden ser de rechazo, humillación, comparaciones, bullying o otras experiencias traumáticas. Y algunos aprendizajes internos, ¿no?, que podemos ir construyendo a lo largo de toda nuestra vida, como el de que mi cuerpo determina en cierta manera o influye sobre la percepción de valor que tengo sobre mí misma. Y esto se entiende, creo, bien en este dibujito que se plantea, ¿no?, como que estamos ahí nosotros y vamos cubriéndonos de esas capitas que van depositándose sobre nosotros desde antes de tener uso de razón de que esto es así y aprendemos a mirar el mundo y todo lo que se encuentra en él a través de estas capitas. Entonces es inevitable que eso de una u otra manera influya en cómo percibimos este mundo, nos percibimos a nosotros, porque atraviesa de forma transversal esa mirada. Y bueno, entendiendo un poquito todo esto, me parece importante pararnos un poquitín más a ver los conceptos de insatisfacción corporal, de aceptación corporal, que pueden ahí a veces quedarse un poco en el aire, ¿no? Y parándonos en primer lugar a entender este tema de la insatisfacción corporal, podemos ver que no aparece porque exista algo incorrecto en los cuerpos, sino en consecuencia de perseguir estos estándares que son imposibles y constantemente cambiantes. Y de la mano de esto aparece esa comparación constante, la jerarquía de cuerpos en base a estos cánones de belleza que hemos comentado hace un ratito, ¿no? La idea tan dañina de que siempre hay algo que mejorar y esta falsa promesa de la felicidad y de la seguridad que encontraremos al alcanzar cierto ideal. Y hay una cita que me pareció muy interesante, que da un poco de luz, ¿no?, sobre la complejidad que este concepto tiene, que es la siguiente. Dice que la insatisfacción corporal no es un problema psicológico en sí mismo, sino que es lo esperable en una sociedad gordófoba atravesada por la violencia estética y los mandatos de género que recaen especialmente en mujeres. Y el problema, por lo tanto, no está en que no nos guste nuestro cuerpo, sino que este aparece cuando intentamos resolver esta insatisfacción, haciendo cosas que nos van a alejar cada vez más de nuestra vida. Y bueno, como hemos comentado, ¿no?, pues en línea con esto vemos que el problema no es únicamente cómo vemos el cuerpo, sino todo lo que hemos aprendido que significa tener un determinado cuerpo, las consecuencias que atribuimos a esto, ¿no?, y el miedo que esto nos puede dar. Em, bueno, en el otro lado, ¿no?, del continuo podemos hablar de esta aceptación corporal, ¿no? Y no tiene nada que ver con que me encante mi cuerpo, no significa que tenga que verse siempre bien, ni que yo me tenga que mirar al espejo y sentir siempre guapa. No, aceptación corporal no es eliminar inseguridades, no es no tener pensamientos críticos nunca, sino que tiene más que ver con que el cuerpo no gobierne tu vida, con poder actuar en dirección a las cosas que te importan y que para ti tienen más sentido, aunque este malestar aparezca. Va más de la mano, ¿no?, de reducir esta lucha constante en dirección a alcanzar estos ideales y en líneas generales a vivir con más libertad, ¿no?, aunque este malestar pueda acompañarme en ocasiones, entendiendo de dónde viene y entendiendo que es algo que yo no he elegido tener en ciertas maneras, ¿no? Entonces vemos que el objetivo no es gustarte más, en realidad es que unos criterios que tú no has elegido y que constantemente cambian dejen de dirigir tu vida. Y aquí solemos poner ejemplos, ¿no? Como si nos vamos un poco más atrás en el tiempo, cuando vamos a un museo y vemos los cuadros que hacen referencia, ¿no?, a los modelos estéticos de las mujeres en la Edad Media o años atrás, vemos que es algo muy distinto a lo que ahora es considerado como referencia, ¿no? Y igualmente, si nos vamos un poquito más cerca en el tiempo, siempre hablamos, ¿no?, de algunas influencers, actrices o referentes en este mundo de la moda, de la belleza, y vemos que en estos últimos años
ha cambiado muchísimo. Quizás algunas personas que hace unos años se ponían implantes y hacían algunas conductas dirigidas a tener un determinado cuerpo, ahora lo están revirtiendo y se acaba convirtiendo en una moda más, ¿no? Entonces, claro que una vida plena no aparece únicamente cuando desaparece la insatisfacción corporal, pero el objetivo de todo esto está en acercarnos a tener una vida más libre, más conectada, más valiosa, aun cuando este malestar siga apareciendo en algunos momentos. Entonces aquí considero que merece la pena preguntarnos estas cuestiones, ¿no? Entre muchas otras. Y pararnos un momentito a ver bueno, nosotras que estamos aquí viendo todo esto y en quizás las personas que están padeciendo estos problemas, estos sufrimientos, si están a nuestro alrededor. ¿Cuántas decisiones del día a día tomamos o toman teniendo el cuerpo constantemente en mente, ¿no? ¿Cuántas veces un pensamiento, un miedo, una inseguridad sobre el cuerpo ha terminado o termina gobernando lo que hacemos o las personas que nos rodean hacen o dejamos de hacer? Y en consecuencia todo esto plantearnos, ¿no? Si esta relación con el cuerpo no limitara tanto nuestra vida, ¿qué nos gustaría poder recuperar, empezar o permitirnos? ¿Qué llenaría ese espacio que ahora está ocupando todo eso? Porque poco a poco podemos entender ese proceso, ¿no? A través del cual el cuerpo deje de ser solo un cuerpo y se pueda convertir en el eje desde el que se acaba organizando la vida y eso, bueno, ahora vamos a ver, ¿no? ¿Qué costes puede tener? Mm, Cuando gran parte de la energía mental y emocional está puesta en el cuerpo y en el control del mismo, en cómo se ve, en cuánto pesa, en qué comer, en cómo compensar, es inevitable que otras partes de la vida se empiecen a quedar sin espacio. Y, y bueno, la preocupación corporal no ocupa solo momentos concretos, ¿no? Sino que muchas veces termina funcionando como un sistema que organiza el día entero. Y algunos costes que esto puede conllevar pueden ser tales como que, como hemos visto, que la atención no esté en el presente, que esté como secuestrada, ¿no? En cierta manera, que cueste pensar, cueste disfrutar o cueste estar presente, en tanto que mi cabeza está en otras cosas, que me sienta o acabe estando desconectada de una misma y de mi entorno, ¿no? En tanto que el foco está puesto en otros lados también que se incremente y sea más grande esta rigidez, en tanto que aparecen normas y rituales y aparece esta necesidad cada vez más grande de controlar, que reduce esa flexibilidad, espontaneidad, que la persona que está en esta situación acaba aislándose cada vez más, ¿no? Y evitando distintas situaciones por vergüenza, por ansiedad, por miedo. Pues, en consecuencia, por supuesto que pueden verse muy afectadas las relaciones que la persona valore en su vida, ¿no? Y que, como hemos visto, pues se vaya perdiendo esta espontaneidad y capacidad de estar presentes y disfrutar. Y en conclusión, podemos ver que la vida se va haciendo cada vez más pequeña y más estrecha, ¿no? Y que ese objetivo que planteábamos al inicio de intentar ser más felices de esta manera, sentirnos más plenas, más queridas, más aceptadas, no sé vosotros dónde veis que queda, pero a mí me parece que está bastante lejos de este punto. Entonces, llegados a este punto, ¿no? Con todo lo que hemos visto hasta ahora, considero importante dedicar también un espacio a ver cuál es la responsabilidad que nos corresponde, ¿no? ¿Qué es lo que podemos hacer con todo esto? Y es que cuando hablamos de la relación con el cuerpo y de los trastornos alimentarios, muchas veces la responsabilidad se coloca únicamente sobre la persona que está viviéndolo, ¿no? Y estoy segura que habéis escuchado comentarios del tipo, tienes que aceptarte, trabaja tu autoestima, deja de compararte, con la mejor intención del mundo, ¿no? Pero es importante recordar que nadie desarrolla este tipo de problemas ni con su cuerpo ni con la comida aislados de un contexto, sino que aprendemos a mirar y a valorar los cuerpos dentro de esta cultura concreta, mirándolo desde dentro de todas esas capitas que hemos visto antes, ¿no? Entonces, aunque cada persona, por supuesto, que es responsable de trabajar en su recuperación y en construir una relación más libre con su cuerpo, en la que hay espacio para las cosas que realmente valora, ¿no? También existe una responsabilidad colectiva en la que todos tenemos un granito de arena que podemos poner, ¿no? Y aquí lo he dividido un poco, ¿no? En la responsabilidad como profesionales, la responsabilidad como acompañantes y la responsabilidad más general como sociedad global, ¿no? En la que nos encontramos. Y
En primer lugar, como profesionales, considero que, entre otras muchas cosas, ¿no? que nos corresponden, es importante que revisemos los propios sesgos que pueden aparecernos, ¿no? Tanto en consulta como fuera en nuestras vidas. Que respondamos a la responsabilidad de profundizar en la historia personal de la persona que tengamos delante, en los patrones individuales, en esa historia que nos trae, ¿no? Y nos pone de repente en la mesa tratando de entenderla y encontrar ahí unas palabras para describirla, llevando o intentando llevar esa mirada a la función, a qué es lo que la persona trata de lograr por medio de todas esas conductas que identifica. Tenemos la responsabilidad de continuar formándonos, ¿no? Y aportar los granitos de arena que nos sea posibles para seguir construyendo esta mirada más comprensiva con respecto a este tipo de problemas y a cualquiera, ¿no? que se plantee. Y aquí pongo en un pequeño guioncito, ¿no? El programa VIP del que Mar os ha hablado antes, ¿no? Que es un programa con el que se trabaja esta relación con el cuerpo y trata de tenerse una mirada más comprensiva, ¿no? Hacia todo esto, que luego si os interesa, bueno, nos preguntáis y ya os explicamos lo que sea. Como acompañantes, creo muy importantes, ¿no? En un primer lugar, esa presencia, esa escucha y esa mirada comprensiva, ¿no? que podamos tener hacia la persona. Y por otro lado, pueden haber otras cuestiones. Estas son ejemplos entre un millón, ¿no? que podríamos poner, pero considero importante el frenar las críticas y las comparaciones corporales, los comentarios con respecto a los cuerpos, con respecto a la comida, con respecto a todas estas cosas que acaban siendo tan dañinas, ¿no? Trabajar pues también en el desarrollo de un pensamiento crítico frente a los medios, las redes y los mensajes que puedan darse con respecto a todo esto. Considero importante el cuidado de la persona que acompaña, de la persona que está sufriéndolo y el cuidado en conjunto, ¿no? Y la atención a las necesidades que puedan ir surgiendo. Y por último, me parece importante hablar de la necesidad de construir espacios de valor más allá del cuerpo, de la comida, espacios en los que ir construyendo esa identidad sana, ¿no? Y ir alimentándola y nutriéndola porque es lo que realmente puede dar sentido a todo esto. Y parece que son cosas mínimas, ¿no? Y que em, la complejidad de esto es enorme y que hemos visto, ¿no? que es muy complicado escaparnos de estas reglas y estas normas, pero es verdad que al final son pequeñas acciones las que acaban marcando la diferencia con respecto a cómo miramos hacia nosotros, hacia los demás y bueno, creo que está en nuestra mano intentar poner lo que esté en nuestras manos, valga la redundancia, por poner este granito de arena. Y por último, cabe hablar de esta responsabilidad que tenemos como sociedad, ¿no? A la hora de construir entornos más seguros en relación con todo esto, ampliar la forma en la que hablamos de las personas, las cosas en las que nos fijamos de las personas, ¿no? Y empezar a dar valor a cosas en mayor profundidad que simplemente la parte de la apariencia o de lo que vemos, ¿no? A simple vista. Considero importante también el promover espacios en los que se ponga la mirada en este valor humano y fomentar relaciones más respetuosas con el cuerpo, con el deporte, con la comida. Y bueno, pues en términos generales, ¿no? Preguntarnos qué podemos hacer tanto individual como colectivamente para que el contexto que nos rodea sea más habitable, aunque sea un poquitín, ¿no? Y siento que esto ya es un paso enorme en esta dirección y que bueno, ya estar aquí la tarde de hoy escuchando todo esto, ¿no? Y tratando de entrenar esa mirada de comprensión ya es, considero, un pasito importante en esta dirección. Em, y nada, con esto me parece importante, ¿no? Cerrar haciendo hincapié en que pues, hablar de aceptación corporal implica también cuestionar los mensajes culturales, ¿no? que sostienen todo esto y que lo han ido construyendo. Y que los entornos que construyan, que pongamos este granito de arena, implique que los cuerpos no tengan que ganarse el derecho a existir, a ser queridos, a participar en la vida y en esta línea cuestionarnos, ¿no? ¿Qué papel queremos tener en la construcción de una cultura donde esta relación con el cuerpo sea lo menos perjudicial posible? Y tener muy en cuenta, ¿no? que todos tenemos una historia con nuestro cuerpo y que todos, en mayor o en menor medida, participamos en la historia corporal de quienes nos rodean.
Entonces, me gustaría cerrar esto dejando ahí esa pregunta, ¿no? De cómo sería relacionarnos con el cuerpo como un lugar desde el que vivir y no como un proyecto que tengamos que arreglar ni cambiar. Y bueno, si habría algún cambio en nuestras vidas si eso fuera posible. Entonces, pues nada, con esto terminamos la webinar de hoy y nada, espero que os haya ayudado a entender por lo menos, ¿no? La importancia de mirar en más profundidad y que os llevéis un cachito de lo que hemos visto hoy con vosotros. Y nada, damos lugar con esto a las preguntas que puedan haber surgido o a las dudas que puedan haber aparecido o a cualquier cuestión. Muchas gracias, Lucía, por esta presentación que nos ha ayudado tanto a entender, nos has llevado hasta las profundidades, ¿no? de lo que es el TCA de una manera, pues, ¿no? Desde tu mirada, ¿no? Desde la mirada en la que acompañas, tan humana, tan empática, tan amable y sobre todo, pues, hablar de la imagen corporal que es tan importante y darnos herramientas para ponernos en acción, ¿no? Que también es lo importante, no quedarnos en la visión de, bueno, la sociedad es que es así, no, no, todos tenemos una responsabilidad, todos podemos hacer cosas y el cambio empieza desde nosotros mismos, ¿no? Desde cómo nos tratamos a nosotros mismos, de la importancia que le damos al cuerpo, que el cuerpo tiene que ocupar su lugar, así que me parece que la ponencia tiene muchísimo valor. Gracias, Mar. Me alegro de que lo hayas visto así. Y bueno, ahora vamos a abrir un turno de preguntas o comentarios. Podéis escribirlo en el chat o si queréis participar directamente, pues abrís el micro y nos preguntáis y comentáis lo que os apetezca, lo que os haya hecho reflexionar, aunque sea una palabra, lo que prefiráis. Veo que Víctor ha escrito en el chat y dice, a mí me encanta el término de historia corporal. Todos tenemos nuestra historia y participamos en la de los demás. Se me ha pasado volando, ha sido una charla estupenda. Pues Muchas muchas gracias, gracias. Víctor. Me alegro mucho de que lo hayas vivido así. ¿Quieres comentar algo sobre esto de la historia, Lucía? Que ha comentado Víctor, Bueno, que nada, no no, sabía. porque Nada, pues eso, ¿no? Que al final todos tenemos una historia, todos desde que nacemos vamos aprendiendo cómo funciona el mundo y haciendo nuestras las cuestiones que vemos, ¿no? Y las cosas en las que se dan importancia en nuestro entorno más amplio, en la sociedad en la que estamos. Y todos, a fin de cuentas, tenemos experiencias más agradables, menos agradables. Y van conformando un poco esta mirada que tenemos, ¿no? Hacia nosotros, hacia los demás y bueno, al final, siendo una realidad que todo esto nos acompaña, la cuestión no está en tratar de eliminarlo, ¿no? Ni en borrar el haber vivido todo esto, sino ser conscientes de que hay un montón de cosas en nuestra mochila, ¿no? Pero que no tienen por qué determinar cómo nos relacionamos con nuestro cuerpo, ni tienen por qué gobernar nuestra vida, ¿no? Sino que somos nosotras las que tenemos el volante, a fin de cuentas. Por aquí decía, creo, algo Víctor, pero es que no sé si me puedo meter en el... Sí. Mm. sí, hoy me lanza una pregunta. ¿Creéis que los estigmas se van perdiendo a lo largo de las etapas de la vida? Me da la impresión de que mucha gente lo ve como un tema de adolescencia. Yo creo que, o sea, es verdad que en la adolescencia quizás todo esto se vive de una forma más intensa, ¿no? Porque al final esa sensación de pertenencia en los primeros pasitos hacia tu independencia en el mundo, pues en esos pasitos vives de una forma muy intensa esa necesidad de ser aceptado, de formar parte de tu entorno, ¿no? De ir construyendo un poco tu percepción de ti mismo. Pero siento que más que perdiéndose van cambiando quizás, ¿no? O no sé tú cómo lo ves, Mar. Totalmente, yo creo que cada vez la presión estética deja menos población sin esa presión tan fuerte, ¿no? Porque, bueno, da igual la edad que tengas, que hay un canon estético. Cuando Total. eres joven porque eres joven, cuando eres mayor porque eres mayor, cuando da igual el género o no género que tengas, que al final, ¿no? Siempre hay
pues una presión, ¿no? Autoexigente Hay que porque perseguir, ¿no? hay Sí. mucha gente que se beneficia de nuestra insatisfacción corporal, ¿no? Y quiere que pongamos eso en el centro de nuestras vidas porque, bueno, pues porque compensa y conviene, ¿no? A mucha gente y nuestra insatisfacción pues está ahí, ¿no? Lamentable. Sí. Y por eso es tan importante pues que podamos llegar a toda la sociedad y que toda la sociedad comprenda qué es y qué podemos hacer, ¿no? Sí. Total, total, total. Leo el siguiente comentario de Julia, ¿te parece? Sí. Dice, quería saber cómo podemos trabajar con personas que a nivel comportamental hacen esfuerzos y mantienen conductas saludables en relación a la alimentación, pero que a nivel más cognitivo o emocional se encuentran más encalladas. ¿Qué recomendaciones podemos ofrecerle? ¿Cómo podemos guiarles para que sigan avanzando? ¿Existe alguna técnica, herramienta que hayas visto que sea útil? Ujú. Mm, Siento que es una cuestión muy importante, ¿no? Y que al final una cosa está esa conducta visible, ¿no? Y por otro lado, aquello que vivamos de una manera más privada en nuestra cabecilla, ¿no? Y siento que eso es algo mucho más complicado de abordar en su profundidad, pero al final cada persona es un mundo, ¿no? Y creo que no hay una receta universal que pueda aplicarse para conseguir desencallar este tipo de situaciones. Entonces, creo que es importante, pues como hemos visto, ¿no? Llevar un poco a la función de para qué eso sigue manteniéndose, que sigue estando subyacente a todas esas barreras, obstáculos que encuentra, ¿no? Y encontrar ahí un poco la respuesta a las necesidades que esa persona pueda tener. No sé tú cómo lo sientes más. Sí, entiendo que la pregunta es más pues desde una parte pues más familiar o alguien conocido, ¿no? Entonces, sí que es cierto que en el tratamiento de los TCA pues hay muchos altibajos que forman parte del proceso y hay momentos en los que parece que están paradas, pero simplemente están trabajando, 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 trabajando y en el momento pues indicado pues eso se rompe y entonces avanzan hacia adelante, ¿no? Entonces yo lo que recomendaría es que sea un acompañamiento pues desde el no juicio, desde la validación, desde la aceptación de que es un proceso difícil, de que luego también hay una parte muy importante de generar esperanza, ¿no? Y a veces que cuando vemos a una persona que está parada, es como que queremos que se mueva, ¿no? Y entonces intentamos tirar de ella, intentamos darle como muchas herramientas muy prácticas y al final el cambio está dentro de ella y lo que necesita es decir, bueno, no pasa nada, no pasa nada, a ver si nos entendemos, estás parado, este es tu momento, pero yo estoy aquí, te estoy acompañando, te quiero, te acepto y abrazo tu versión, sea como sea, en los momentos en los que avanzas rápido, en los momentos que avanzas lento, en los momentos que incluso retrocedes, que todo forma parte del tratamiento, yo estoy aquí contigo y te acompaño en cada uno de los procesos y momentos. Y eso es lo que realmente ayuda a la persona que está sufriendo un TCA, porque como ha comentado Lucía, es una cuestión de sentirse que es suficiente, que es querible, que busca vínculos, busca ser aceptado, busca ser querido. Entonces, de alguna manera le estamos diciendo, sea la versión que seas, eres querible, eres aceptable y yo te voy a acompañar y voy a estar aquí, te voy a dar un abrazo y vamos a continuar juntos, ¿no? Y por último, pues darle un poquito, no, darle esperanza, porque nosotros tenemos que creer que va a salir de ahí, porque eso lo vamos a transmitir a nuestro familiar, de alguna manera, ¿vale? Entonces, creer que es parte del proceso y cualquier duda, cualquier cuestión, pues siempre hablar con los profesionales que nosotros tenemos como una mirada desde fuera, tenemos una mirada objetiva y os vamos a decir, esto es normal, no te preocupes, tienes que hacer esto. Siempre ir a buscar ayuda de personas muy especializadas que os puedan acompañar en ese proceso porque es un proceso muy complejo y que vosotros también recibáis ayuda y autocuidado para manejar esos altibajos que son muy complejos de sobrellevar muchas veces. Pues bueno, pues no sé si hemos contestado a tu pregunta, Julia, porque la verdad es que es bastante extensa, pero ver así de manera general, muchas gracias, Julia, me alegro. Vale. Genial. Y por último nos queda el comentario de Inma, que dice, por mi parte decir que agradezco muchísimo esta charla que ayuda a entender y acompañar. Creo que desde hoy ver el cuerpo como el lugar desde donde vivir. Me ha parecido un concepto precioso. Qué bien, me alegro mucho de que haya llegado así y oye,
es un concepto bonito, la verdad, y que es muy importante que le hagamos un poquito de hueco en nuestras vidas. Creo que puede tener un impacto muy grande. Sí, sí. El cuerpo tiene que ocupar su lugar, ¿no? Para poder funcionar bien. Mm. Total. Mm. Pues muy bien, no sé si hay algún comentario más, alguna pregunta. Y si no, pues vamos a dar por finalizada el webinar de hoy. No sé si, bueno, dar las gracias por haber estado con nosotros esta tarde. Agradeceros muchísimo, pues, quien no haya podido venir presencial y quien lo esté mirando de manera online, pues también muchísimas gracias por acercaros un poquito más a la realidad de los TCA y a luchar contra el estigma, ¿no? Que era el Sí, motivo de este día. el granito de arena que podamos. Pues muchas gracias a vosotros Muchas gracias por dedicar y este rato. nos vemos muy pronto. Muchas gracias. Gracias a vosotros. Hasta luego. Buenas tardes.